Son las 6:03 en este gobierno de la tarde y ahora vamos con la hora de don Álvaro Albelo para que puedan los amables oyentes preguntarle sobre diferentes temas. Saludos, don Álvaro, bienvenido. Gracias, saludos. Gracias a ti, Esteban Delgado, y gracias a todos los que desde la emisora, desde el punto de vista técnico, profesional, etcétera, hacen posible este programa que es, como bien dice el anuncio, una idea firme, fuerte y brillante del padre de la libertad de prensa en República Dominicana, don Bienvenido Antonio Rodríguez Durán. Entonces, con ese preámbulo pequeño pero sincero, adelante, Esteban Delgado, adelante con las llamadas. 809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101 son los teléfonos para comunicarse con don Álvaro a esta hora. Gobierno de la tarde, diga su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante, y baje su radio, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, así, ahora diga su nombre y adelante. Manuel Villavicencio desde Higüey. Don Álvaro, ¿quién fue Benjamín Netanyahu? Benjamín Netanyahu está ahí. ¿Quién fue? No. ¿Quién es? Es el primer ministro de Israel. Había perdido el poder a principios de año, pero ahora lo recuperó porque aparentemente es el gran líder de ese pueblo. Ese es Benjamín Netanyahu, primer ministro y el político número 1 probablemente de la historia de Israel, exceptuando al fundador del Estado, David Ben Gurión. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, por favor diga su nombre. Sí, buenas tardes, el Cabo de Cambita. Don Álvaro, la pregunta mía es que si considera usted que tendremos que volver al vidrio y al cartón para sustituir al plástico, al nivel que vamos en esta contaminación. De ninguna manera. Eso es imposible. Esa parte negativa la tienen los que están sufriendo esa situación, los que la están padeciendo, pero que la van a derrotar. Los pueblos derrotan todas esas cosas, se reponen y vuelven a la carga de manera positiva. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo, por favor diga su nombre. Don Álvaro, ¿cómo está todo? Buenas tardes. Alejandro Mano fue derrotado por la India. No, Alejandro Mano no fue derrotado por nadie, triunfó en todas partes, por eso hizo del mundo de la época, del mundo conocido, hizo un solo imperio dirigido por él, sobre todo después de obtener el triunfo en Egipto, un general invicto, pero además un hombre de Estado, que donde quiera que llegaba, no solo era dominar o matar o esto, no, sino desarrollar esos países a través de todas las manifestaciones del conocimiento. No, ellos no lo derrotaron, él los derrotó a ellos, como derrotó a todos los imperios y formó un solo imperio. Gobierno de la tarde, su nombre por favor, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Muchas gracias, Armando. Don Álvaro, ¿por qué hay gente que dice que Gregorio Luperón es el padre de la patria y no Juan Pablo Duarte? Porque el que capitalizó todo, el que llevó al triunfo todas las luchas que se habían librado, el que realmente expulsó el dominio haitiano y expulsó el dominio español, o sea que no podía haber independencia en un país dominado por dos, vamos a decir, por un imperio y por un ente dominante. Entonces él logró eso y por eso es que es considerado el padre de la patria. No solo considerado, es realmente el general Gregorio Luperón, el general invicto, es el verdadero padre de la patria. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro. Por favor, diga su nombre. Buenas tardes, bendiciones. Ramón Cordero, Los Cacaos San Cristóbal.
¿quién fue más conocedor literalmente del doctor Joaquín Balaguer que el profesor Juan Bosch? Máximo. En materia como literato, don Álvaro, él pregunta que quién fue mejor, Juan Bosch o Balaguer. No hay comparación. Los dos con una misma estatura política por sus triunfos, aunque Balaguer llevó eso al extremo. Y además, dos autores de primera categoría, de primera línea, escribieron la historia dominicana, las debilidades dominicanas, las fortalezas dominicanas. Estos dos colosos de la literatura y gigantes de la política, claro, llevado a cabo a su manera. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga su nombre. Muy buenas tardes, Manuel de San Cristóbal. Sí. Don Álvaro, ¿considera usted a Nolan Ryan el pitcher más dominante de todos los tiempos de Grandes Ligas? Bueno, imagínese usted parece que le gusta, no parece, no, le gusta el béisbol. Un hombre que tiró 7 partidos sin hit ni carrera, estableciendo una marca que nadie se ha podido acercar. Fíjese qué difícil es tirar un no-hit no run, un partido sin hit ni carrera. Ahora imagínese usted, 7. Hay que ser un ser privilegiado, tener un brazo de oro diferente al de los demás. Yo creo que eso lo convierte a él en el mejor de todos los tiempos. Si alguien tiene otro candidato que muestre las estadísticas de ese candidato, como la demuestra, con todos esos partidos sin hit ni carrera. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ana Iris Bager y vivo aquí en Massachusetts. Un saludo muy especial para el gran elenco de la Z101. Mi pregunta para el señor don Álvaro Albelo Hijo es, ¿qué es la Ilíada y la Odisea? La Ilíada y la Odisea son obras de la antigüedad, pero que tienen vigencia. Por ejemplo, tratan de cómo se movían los imperios en aquella época, cómo se movilizaban los hombres extraordinarios, ellos fundando lo que hoy llamaríamos escuelas, colegios, universidades, ¿verdad? Usted ha mencionado 2 obras de 2 seres excepcionales, ¿verdad? Inimitables, que sembraron y cosecharon. Y hoy todavía esos autores tienen vigencia, tienen valor, tienen mérito, y hay que seguirlos, hay que darle seguimiento, y en algunos aspectos hay que copiarlos. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Buenas tardes, Esteban. Don Álvaro, mucha salud. Don Álvaro, ¿qué hay de cierto? Se dice que en septiembre del 83 el sistema del radar ruso detectó que el ejército de Estados Unidos había lanzado unos misiles nucleares y que el comandante a cargo no informó eso y eso evitó una guerra. ¿Qué hay de cierto en eso? No, eso así puesto es muy elemental, muy sencillo, y evitó una guerra esa persona. No, cuando se trata de potencias y superpotencias, esa es una complicación muy grande desde el punto de vista de la estructura civil, de la estructura militar, de la estructura de los avances tecnológicos. Son cosas muy serias. No le ponga atención a eso. Póngale que para lograr eso no era suficiente que un hombre tomara una decisión, porque eso es algo mayor a la decisión de un hombre. Eso obedece a todo un complejo. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga su nombre, por favor. Buenas tardes, Purito del Café. Don Álvaro, usted como conocedor del arte, ¿cuál usted cree que fue más dominante? ¿Camboya Esteves o Gilberto Monroy? Gracias. Yo iba a dar mi opinión.
pero me la voy a reservar. No quiero lastimar a ninguno de los dos. La próxima llamada. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga su nombre, por favor. Alex Baez, Boston, Massachusetts. Diga, Alex. Don Álvaro, me gustaría que usted me diga qué pasó con Nelson Mandela, que hizo tantos años de cárcel y luego sale de la cárcel y es presidente de su país. Escucho por la radio. Un largo recorrido. Tiene usted que buscar un libro que es una Biblia, que es una cosa maravillosa. El largo camino hacia la libertad, se llama ese libro. Todo lo que este hombre hizo, además de lo que usted señala, estuvo 28 años preso, 7 de ellos aislados por completo, y sin embargo este hombre, que ya era abogado, ya era un tipo prestigioso en su clase, entre su gente, siguió luchando Nelson Mandela hasta luchar de una forma tal que fue reconocido como la figura más importante de África del Sur, el hombre que rompió el apartheid y estableció un nuevo estado de cosas, estableció una línea diferente, estableció criterios y conceptos que no se conocían y que él los puso en práctica, y ahí están los resultados. Hoy África del Sur disfruta lo que nunca pensó que disfrutaría, y sobre todo con presidentes blancos. Lo ha hecho un presidente negro, el primero en la historia de ese país. Nelson Mandela, fuera de serie, uno de los grandes hombres del siglo XX. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro. Por favor, ofrezca su nombre. Sí, mi nombre es Luis Testa. Yo quisiera saber, don Álvaro, si usted tiene conocimiento de Isabel Tesano da Costa Gómez. Ningún Isabel conocimiento. Tesano da Si usted Costa lo Gómez tiene, délo a conocer o hable con alguien que pueda darlo a conocer. Yo realmente desconozco de quién se trata. A propósito, don Álvaro, ayer usted recuerda que nos llamó una dama preguntando por Lana Gautier, porque resulta que aquí en la capital, en el sector de la Agustina, en Cristo Rey, hay una escuela que se llama Lana Gautier, y hay también una calle que se llama Lana Gautier, y hay un club que se llama Lana Gautier. Nos llamó o nos escribió un oyente para decirnos que no existe una persona con ese nombre, sino que esa era la identificación de una constructora que se llamaba La Antigua Gautier, que fue la que construyó ese sector, un ensanche en ese sector, un residencial, y que por eso se llama Lana Gautier. Y hay personas entonces que tú y yo teníamos razón cuando dijimos que esa persona no existía, que ese nombre no obedecía a una persona. Teníamos la razón. Ahí está. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga su nombre, por favor. Buenas. Eso es un honor, el mejor programa del país y del mundo. Me gustaría que el don Álvaro lo hizo por la radio me diga quién fue Iron Sat. Iron Sat, pregunta él, don Álvaro. Iron Sat. No, te parece que leyó mal en algún sitio o quizá oyó mal. Yo nunca había oído. ¿Tú habías oído alguna vez ese nombre? No, señor, no lo había oído tampoco, ¿no? No. Llamarlo nuevamente. Esa es una historia desfasada, fuera de serie, fuera de seriedad. Esa no es más que una charlatanería. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos conversando con don Álvaro Albelo por la vía telefónica. Francis.